Turquía sorprende a Austria con detalles de máximo nivel de Arda Güler y un Demiral que se ha convertido en el gran héroe, pero que ha tenido que resistir y sufrir ante una parada más que brutal de su guardameta en el último segundo del partido. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este encuentro de octavos de la Euro 2024. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Turquía se acaba de clasificar para los terceros cuartos de final de la historia de su selección al lograr vencer por 1-2 a una selección austriaca que nos había impresionado en la fase de grupos, que llegaba después de superar a Francia y superar a Países Bajos, pero que hoy no ha podido resistir ante ese vendaval en los saques de esquina de una selección turca que ha cambiado su plan y que ha tenido sobre todo actuaciones individuales tanto en la línea defensiva como en esa zona de la media punta, con una Arda Güler que nos ha dejado destellos de su máximo nivel que le han permitido, que han llevado a esta selección turca que está jugando prácticamente en casa en Alemania a unos cuartos de final en los que se medirá a Países Bajos. También tenemos ese España-Alemania y ese Portugal-Francia. El España-Alemania a partir de las 6 de la tarde el próximo viernes, el Portugal-Francia a las 9 de la noche, mientras que para el sábado queda el duelo entre Inglaterra y Suiza a las 6 y para un par de horas después ese Países Bajos-Turquía, en el que, bueno, pues al final dos selecciones que no estaban llamadas después de su fase de grupos irregular como mínimo, dos selecciones que no estaban llamadas a pelear por un puesto en semifinales, lo han terminado logrando y van a tener una gran oportunidad por ese lado del cuadro. Al final Turquía ha podido sorprender, ha podido marcarle esos dos tantos de cabeza, o a balón parado mejor dicho, a una selección austríaca que se ha visto maniatada muy incómoda en el primer tiempo, pero que en el segundo, con las modificaciones de Ralf Rangnick, ha llevado al límite a una selección turca que ha necesitado y que ha protagonizado en las manos de su guardameta de Gunok una de las paradas más espectaculares, más épicas y más importantes que vamos a ver sin ningún tipo de duda en esta Euro 2024. Turquía comenzó sorprendiendo con el plan de Vincenzo Montella, incomodando a una selección austriaca que tuvo que defenderse, atacar a una defensa de 5, que tuvo que presionar también a una línea diferente a lo que tenían preparado, y a partir de ahí comenzó a fraguarse la victoria, pero que no se entiende obviamente sin estos dos nombres, sin los dos jugadores más determinantes en el día de hoy para la selección turca, con esos balones perfectos de Arda Güler y con esa asistencia que le convierte en el segundo jugador más joven de la historia en dar una asistencia en Eurocopa, y con la cabeza, los remates, la fe de un Demiral que no había sido titular durante toda la Eurocopa, que no había tenido ese puesto de indiscutible que parecía antes del torneo que podía tener, y que hoy se ha convertido en el gran héroe turco al anotar los dos goles que han llevado a su selección hasta la siguiente ronda, en un partido en el que Austria lo ha intentado hasta el final en la segunda parte, con la entrada de Gregoritsch, con las modificaciones de Rangnick, siendo muchísimo más directa, siendo vertical, buscando constantes centros y chocándose en el último segundo con la mano, con ese muro que ha convertido Gunok, su portería, cerrando, bueno, pues esa última acción e impidiendo que llegase el tanto del 2-2 que nos hubiese sumado más épica a un partido en medio de prácticamente un diluvio, en el que Turquía finalmente ha podido resistir el asedio final, la avalancha final del conjunto austriaco, que había hecho que ha hecho para mí una muy buena Eurocopa, clasificándose como primera de su grupo frente a Francia y Países Bajos, pero que no podrá medirse de nuevo al conjunto de Ronald Koeman. Honores para Austria y también obviamente felicitaciones para una selección turca que ha protagonizado también un partido entretenido, divertido de ver, así que se han cumplido las expectativas, las teníamos muy altas con respecto a este duelo, y creo que ha merecido la pena, bueno, pues todo ese hype que habíamos creado alrededor de este partido. Dicho esto, vamos ahora a analizar, a repasar lo que nos ha dejado el partido, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos analizando todo lo que ocurre en la Eurocopa, os pido que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita
Y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Austria 1, Turquía 2, qué previsiones, qué esperáis de la selección turca en ese duelo de cuartos frente a Países Bajos. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo os leo y ahí encantado como siempre debatimos entre todos. Vamos a comenzar echándole un vistazo a los 11 de ambos equipos, con una selección austriaca, bueno, que contaba también con un central, creo que es Trauner, con Widmer, un jugador que había actuado en esa zona de la media punta sancionado, pero que, bueno, pues las principales modificaciones llegaban en con esa entrada, con esa confianza que le daba Rafnik a Schmitz, que había marcado en el duelo frente a Países Bajos, colocando a Laimer en el centro del campo, sobre todo para sumar más trabajo junto a Seibal, y optando el entrenador alemán por Danso y por Lienhard, sus centrales con más movilidad, con más velocidad, ¿no? Para intentar, bueno, pues imponer esa presión alta y ese ritmo infernal que le gusta tanto a la selección austriaca, que se había medido, que venía de medirse hace un par de meses, en marzo, en un amistoso, y de meterle 6 goles a una selección turca que, a partir de lo que aprendió ese día, hoy ha diseñado su plan, con un Vincenzo Montella que ha sorprendido y que sobre todo ha incomodado, ha desnaturalizado a la selección austriaca, con una línea de 5 que le ha servido tanto para defenderse mejor, no sufrir atrás en el primer tiempo, como también para salir jugando y tener esa superioridad que le ha permitido instalarse en campo rival, con Arda Güler siendo pieza fundamental, partiendo de esa zona de la delantera, pero bueno, pues siendo con total libertad un falso 9, ¿no? Siendo ese jugador que va creando superioridades por todo el terreno de juego, con una selección turca que ya en el primer minuto, después de una ocasión en cada uno de las áreas, porque así de especial ha sido este partido, después de una ocasión en cada una de las áreas, ha llegado ese primer tanto, ese 0-1 de Demiral, después del mal despeje de Van Warner, de que el balón tocase en Poch, de que Pence sobre la línea sacase la mano, pero dejando el balón totalmente muerto para que Demiral comenzase a escribir, bueno, pues su nombre como gran protagonista, como jugador más decisivo, sin ningún tipo de duda, de este encuentro de octavos de final, en medio del delirio, ¿no?, de la afición turca que estaba congregada hoy en el estadio del RB Leipzig. Un 0-1 que además, bueno, pues ha alimentado, ¿no?, ya generado que el plan que había preparado Vincenzo Montella de salir o de defenderse con 5 y de también, bueno, pues intentar tener el balón, bajar el ritmo al encuentro, tener posesiones largas en campo rival, ese plan, además de incomodar muchísimo a Austria, la verdad es que con el 0-1 ha ganado muchísimo más sentido, con una selección turca que se ha sentido muy cómoda, que se ha enfrentado a una selección austriaca que no tenía esos organizadores en el terreno de juego, en el centro del campo, como para poder mover el balón de un lado a otro, que tampoco tenía preparado el plan, y a los jugadores seguramente, como vimos después, para ser muy directa hoy frente a la selección turca. Así que una Austria que se ha visto sorprendida y a la que le ha hecho mucho daño, aparte, bueno, pues de esa línea de 5, de la calidad de Kadioglu para conducir, para romper líneas, con su velocidad. También le ha hecho mucho daño la inteligencia de un Arda Güler que se ha movido por todo el campo, que ha creado superioridades por dentro ante los dos centrocampistas austriacos, que no sabían a qué referencia poder seguir, abandonando y dejando muy atrás a unos centrales austriacos que veían o que sabían que no podían bueno, pues abandonar, ¿no?, ese centro de la defensa y marcharse prácticamente a la altura del círculo central para impedir esos apoyos de un Arda Güler que sobre todo lo más importante es que ha entendido el partido con tan solo 19 años, eso tiene muchísimo mérito. Vincenzo Montella ha sido capaz de darle ese rol en el partido y él lo ha entendido a las maravillas, como os digo, también, bueno, con un Kadioglu que ha dejado o que está dejando una Eurocopa muy muy interesante en cuanto a las conducciones, a la inteligencia para interpretar, bueno, pues cuándo combinar, cuándo poder conducir, cuándo romper una línea con un pase. La verdad es que esos dos jugadores han sido los grandes protagonistas, ¿no?, de esa capacidad de Turquía para tener el balón, para superar una presión alta austriaca que no estaba preparada para defender a esta línea de 5, porque los laterales austriacos se quedaban muy lejos de los carrileros austriacos los laterales austriacos se quedaban muy lejos de los carrileros turcos, porque tanto Yildiz como Yilmaz, que estaban abiertos a banda, bueno, pues fijaban, ¿no?, a esos laterales e impedían
hacían hasta que no llegasen las coberturas de Danso o de Linhart, no permitían a los laterales de Austria saltar por los carrileros. En definitiva, que la posición, la colocación en el campo de los futbolistas turcos hacían que la presión de Austria llegase tarde y al final tenían el tiempo suficiente para combinar, para poder salir y superar esa presión y llegar al campo rival, y a partir de ahí, bueno, pues combinar, intentar bajar el ritmo al encuentro y incomodar mucho a una selección austriaca que no podía imponer su plan de juego y que además en ataque bueno, pues le faltaba capacidad para llegar por banda y poner centros, porque bueno, pues en ese 4-2-3-1 que estamos viendo de forma habitual en la selección austriaca, vemos mucho ataque por dentro, y hoy, bueno, pues en ese ataque por dentro ante el 5-2-3 que tenía Turquía, estaba muy bien cerrada, muy bien colocada la selección de Montella, que incluso, además de estar entendiendo desde el principio muy bien el partido, ha tenido no esa capacidad para leer lo que estaba sucediendo, y en las pocas ocasiones que Austria le ha podido coger al contraataque o en una transición, ha hecho la falta táctica perfecta, llevándose amarilla y cerrando o cortando esas fisuras, ¿no?, que había podido encontrar en muy poquitas acciones una selección austriaca que en la primera parte, como os digo, se ha visto sorprendida y que teníamos que esperar, ¿no?, a ver qué ocurría en el descanso, qué hacía el bueno de Ralf Rangnick, y su intención, sus planes han sido muy claros: meter a Gregoritsch, doblar la punta del ataque para ser un equipo muy directo, metiendo a los laterales prácticamente como carrileros y juntando por dentro a Sabitzer y a Baumgartner, siendo, bueno, pues esos jugadores que sobre todo atacaban la espalda del carrilero cuando este saltaba por los laterales que estaban muy arriba de Austria. Una selección austriaca que ha comenzado bien la segunda parte, creando 3-4 ocasiones de peligro en los primeros minutos, pero que ha visto como de nuevo en un córner, de nuevo gracias a la precisión de Arda Güler, ya, bueno, pues un salto maravilloso de Demiral, ha llegado el 0-2, un jarro de agua fría tremendo que convierte al joven futbolista turco, en el segundo jugador más joven de la historia en dar una asistencia en la fase de eliminatorias en la Eurocopa, y convirtiendo obviamente a Demiral en el gran hombre del partido, en el gran héroe, debido, bueno, pues a esos dos tantos que ponían ya distancia importante en el marcador, después de significar un jarro de agua helada para una Austria que había comenzado bien el segundo tiempo, que había tenido una ocasión también bastante clara en las botas de Arnautovic ante un Gunok que también tiene que brillar en la noche de hoy por un par de paradas muy importantes, sobre todo esta primera a Arnautovic para evitar el 1-1 nada más comenzar la segunda parte, y la del final que contaremos a continuación. Parecía que Turquía, con esa defensa de 5, estaba poco a poco mejorando en la defensa, más y mejor colocada, pero lo cierto es que Austria, con constantes centros, llegando también a línea de fondo, con Sabitzer o Baumgartner doblando, ¿no?, y sobre todo atacando la espalda de los carrileros, con unos centrales turcos que tenían que estar para que no hubiese en el área un 1 contra 1 contra los centrales, o mejor dicho, un 2 contra 2 contra los centrales turcos. Lo que hacía era, bueno, pues esa línea de tres defensores turcos, de tres centrales, meterse ellos tres en el área para intentar tener esa superioridad. Eso lo que hacía es que hubiese muchísimo espacio entre el central izquierdo de Turquía y el carrilero izquierdo, y eso lo aprovechaba, o lo intentaba aprovechar la selección austriaca, que buscaba constantes centros y que ha terminado metiéndose o volviendo a tener opciones en el partido con el tanto a balón parado, minuto 66 del encuentro, de un Gregoritsch que había sido la principal modificación de Rangnick al descanso y que le ha terminado dando la razón. Una selección austriaca a la que le ha faltado, también hay que decirlo, bastante desequilibrio por fuera. No tiene ese perfil de regateador, no tiene ese perfil de jugador con habilidad para en el 1 contra 1 poder marcharse del conjunto rival, y poco a poco ese asedio, esa avalancha se ha ido apagando, también con piernas frescas en el conjunto turco para reforzar esa banda derecha, con Aktürkoğlu ayudando mucho a Kadioglu, y cuando parecía que bueno, pues las ocasiones sobre el área de Turquía se habían detenido en esos últimos minutos de la prórroga, ha llegado el remate en el segundo palo de Baumgartner, y la parada, una de las paradas más impresionantes, más épicas, más importantes que vamos a ver en esta Eurocopa. Tremendo el remate de Baumgartner, picado, botando el balón, además con mucha lluvia,
ha salido disparado, y Gunok protagonizando, como os digo, uno de los momentos más espectaculares que vamos a vivir en esta Eurocopa. Gran intervención para evitar ese 2-2, ya había brillado antes, nada más comenzar la segunda parte, con un mano a mano parado detenido a Arnautovic. Austria se marcha de la Eurocopa habiendo demostrado en la fase de grupos que es un muy buen equipo. Hoy no ha podido solventar esos problemas a balón parado, los dos tantos de Demiral, que ha sido el gran hombre de un triunfo turco, en el que también uno de los grandes protagonistas es Arda Güler, y como no puede ser de otra forma, el bueno de Vincenzo Montella. Al final llegó esa clasificación de Turquía para los cuartos de final, algo que no lograban en Eurocopa desde 2008. Esperemos que que a España le vaya tan bien como fue en 2008, y que los turcos también puedan estar en semifinales. A mí me encantaría, porque nos dejan partidos muy entretenidos y muy divertidos, como ha sido hoy este Austria 1, Turquía 2, cuartos de final, España-Alemania, a las 6 de la tarde el viernes. A las 9 tenemos ese Portugal-Francia, y el sábado tenemos ese primer duelo entre Inglaterra y Suiza, que promete emociones fuertes o noticias muy interesantes cuando acabe el final del encuentro. Y para finalizar la jornada de cuartos, el Turquía-Países Bajos, que creo que también puede ser un partido muy entretenido. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.